Bien, jóvenes, en esta oportunidad pues vamos a resolver un ejercicio que se trata del tema de construcción, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a ver pues es el primer criterio, ¿no? Que consiste en ver los ángulos que estén en relación de 1 a 2. Entonces por acá tenemos un problemita donde dice que el lado BC y el lado CD son iguales. Con ello pues se te pide calcular el valor de X. Muy bien, entonces ahí está la figurita. Entonces acá está el X, acá aparece un 10 grados, un 50 grados y un 20 grados. Entonces vamos a utilizar la condición. Dice que el lado BC, que es este que está acá, y el lado CD son iguales, ¿no? Entonces si al lado BC le llamamos A minúscula, significa que CD también debe ser A minúscula. Observe que el triángulo ACD, los ángulos de ese triángulo están en relación de 1 a 2, ¿sí? Cuando usted vea esa relación, usted va a construir triángulos isósceles. ¿Y cómo lo va a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y acá te voy a indicar algo, ¿no? A partir de un vértice de un triángulo nosotros podemos trazar muchas sevianas interiores o exteriores, pero en este caso vamos a trazar sevianas interiores. ¿Y cómo? Por ejemplo, de C yo voy a poder trazar infinitas sevianas, muchas, pero muchas sevianas. Es más, de todas esas sevianas que puedo yo trazar, hay una que tiene la condición, o bueno, que tiene la medida de CD y BC. Entonces, eso será nuestro enfoque. Vamos a trazar una seviana con la condición que mida también lo mismo que BC. A ver por acá. Trazamos entonces la seviana CH con la condición que mida también A minúscula. ¿Sí? Mira, hemos trazado una seviana con la condición que también mida A minúscula. ¿De acuerdo? Cuando tú haces esto, ya el problema se va resolviendo así prácticamente solo. Lo único que habrá que hacer es completar los ángulos nada más. Y mire cómo lo voy a hacer. Observe el triángulo HCD, que es este de color amarillo. Resulta que tenemos dos lados iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Significa que si para esta A se le opone 20, entonces para esta A también se le debe poner 20 grados. Ya está. Mira, vamos completando. Ahora por aquí, observe este triángulo que está por acá. Tenemos un ángulo interior y tenemos un ángulo exterior. Recuerde que este ángulo exterior es el resultado de la suma de dos ángulos internos. ¿Cómo es eso? Que este ángulo que está acá, sumado con este ángulo que está por acá, la suma de ellos dos me tiene que dar 20 grados. Como ya tenemos 10, obviamente faltaría 10 graditos más. Y cuando completamos ese ángulo, nota que aparece dos ángulos de igual medida. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto también es un triángulo isósceles. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Si para este 10 grados se le opone A minúscula, para este 10 grados que está aquí también se le debe poner A minúscula. Muy bien. Hasta ahí vamos, espero que se me esté entendiendo. Ahora, lo que voy a invitarte a recordar, o al menos que usted lo vea de esta forma en cómo la voy a explicar, como una pequeña observación. Recuerda, joven, cuando usted tiene dos lados o dos líneas iguales. Si usted tiene dos líneas iguales y ellas forman un ángulo de 60 grados, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir, profesor? Vamos a cerrar la figurita, o sea, vamos a unir A con B mediante una línea. ¿Sí? Al hacer esto se tiene pues un triángulo. Aparentemente un triángulo isósceles porque hay dos lados iguales. Entonces vamos a completar ángulos, ¿no? Entonces a lados iguales se oponen ángulos iguales. Significa que este ángulo que está acá tiene que ser igual a este ángulo que está acá. Recordemos que la suma de estos tres tiene que darme 180. Como ya tienes 60 grados, ¿cuánto te falta para 180? 120 grados. Estos 120 grados que te faltan lo vas a tener que repartir en partes iguales. Ahí está, o sea que cada uno de ellos va a ser
60 grados y 60 grados. Te diste cuenta. Al momento de completar los ángulos, nota algo. El triángulo que estaba aquí tiene sus ángulos internos iguales. Sus ángulos internos son iguales y el único triángulo con esa característica es el triángulo equilátero. Significa que la figura que está acá resulta ser un triángulo equilátero, donde a ángulos iguales, lados iguales. Si estos dos miden A minúscula, entonces este otro lado también tiene que ser A minúscula. En conclusión y en resumen, podemos notar que cada vez que yo tenga dos líneas iguales y forma un ángulo de 60 grados, esa figurita debe terminar como un triángulo equilátero. Observen la figura en nuestro problema, ¿no? Podemos notar que el lado BC y el lado CH son iguales, ¿no? Son dos líneas iguales y forman al ángulo de 60 grados, ¿no? Porque 50 y 10 forman 60 grados, ¿no? 50 grados con 10 grados forman 60 grados. Entonces se cumple lo que está en nuestra observación. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos H con B. Entonces, al momento de cerrar la figura H con B, tenemos nuestro triángulo equilátero, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente completar los ángulos. Este ángulo que está acá vale 60, el que está acá también. Si él vale A y él también es A, entonces el lado BH también es A. Ya está, señores. Hasta ahí, obviamente, creo que se entiende, ¿no? Espero que sí. Bueno, sigamos. Cuando completamos o cuando ya construimos ese triángulo equilátero, note algo, ¿no? El triángulo AHB, que es el triángulo que está aquí de color rojito, resulta ser un triángulo isósceles, ¿no? Ya que posee dos lados iguales, ¿no? El lado AH y el lado BH son iguales, ¿no? Tienen la misma medida. Eso significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si este ángulo que está aquí mide x más 10 grados, significa entonces que este ángulo que está acá también tiene que ser x más 10 grados, ¿no? Lados iguales, ángulos iguales. Ya está. Y a partir de aquí, joven, ya el problema salió. Te voy a presentar vamos a presentar muchas formas de resolver el ejercicio. Si tú completas ángulos, te vas a dar cuenta, joven, mira, que todo esto que está acá, ¿cuánto tiene que valer? 180, ¿sí o no? Si eso vale 180, joven, la pregunta que te voy a hacer es, ¿y cuánto vale este ángulo que está acá? ¿Cuánto vale ese angulito que está ahí? Ajá, ya te diste cuenta entonces que si todo vale 180, ellos dos suman 80, entonces él tiene que ser 100 grados. Ya está. Como se trata de un triángulo isósceles, diremos la suma de los tres ángulos, tiene que darme 180. Como ya tenemos 100, entonces para 180 faltaría 80 grados. Esos 80 grados los repartimos en partes iguales. Significa que cada uno de los ángulos va a medir 40. Entonces diremos que x más 10 grados va a ser igual a 40. El 10 pasa a restar, bajas el x, bajas la operación y x va a valer 30 grados. Y esa sería la respuesta, ¿no? Va acá, ya está. Puede ser esa, ¿no? Puede ser esa, una opción. Otra opción sería fijarte en otra parte del gráfico. Mira, te estoy presentando una primera opción. Otra forma de atacar al problema sería hacer esto, ¿no? Mire por acá la figura que yo le voy a presentar. Mira el triángulo ABC. ¿Sí? ¿Ya lo estás viendo? ¿Sí? Ese es el triángulo ABC. En el triángulo ABC, si tú sumas sus ángulos internos, lo igualas a 180. Obviamente tendrías una ecuación, resuelves la ecuación y obtienes el valor de x, que también te va a salir 30 grados. En esta oportunidad yo te voy a presentar otro enfoque. No es el mejor, pero ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a que usted pueda también visualizar la figura que está ahí, que aparentemente no se nota, ¿no? Pero espero que tú te acuerdes de esta figurita llamada la corbata Michi. ¿Te acuerdas de la corbatita Michi?
No, bueno, te presento entonces. Tiene esta forma. Es una corbatita Mitchell, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la corbata Mitchell? Nos dice que la suma de este ángulo que está acá, sumado con el ángulo que está aquí, la suma de ellos dos tiene que ser igual a la suma de este ángulo más este otro ángulo. Nada más. Hay o sea que si yo sumo ellos dos, la suma de ellos dos me tiene que dar lo mismo que la suma de ellos dos. Sí, nada más. Pues armamos la ecuación, ¿no? Sumamos estos dos, sería x más 10, ¿no? ¿Cuánto sería? 2x más 10. Ya está. La suma de ellos dos me sale 2x más 10 grados. Y esa suma tiene que ser igual a la suma de estos dos, ¿no? ¿Que ¿Cuánto vale? 70 grados. Ya está. Esa sería pues la ecuación que se obtiene de esta figura. Profesor, ¿y de qué hacemos? Resolver. En 10 grados pasaría a restar, bajamos el 2x, bajamos la operación, sería 60. El 2 pasaría a dividir, de donde x vendría a ser 30 grados. Y listo. Muy bien, jóvenes. Vamos a resolver este siguiente problema. Observe que este problema nos dice que el lado AB y el lado CD son iguales. Con estas condiciones, pues, con esta condición se nos pide conocer el valor de x. Entonces, comencemos a resolverlo. Como me dicen que el lado AB es igual al lado CD, al lado AB le llamaremos A minúscula. Por lo tanto, CD también sería A minúscula. Ahora nos concentramos en el triángulo ABD. En este triángulo podemos notar que los ángulos están en relación de 1 a 2, ¿no? Cuando usted observa dos ángulos en un triángulo que están en la relación de 1 a 2, se sugiere trazar pues una seriana interior de tal manera que usted pueda construir triángulos isósceles. A partir de B yo puedo trazar infinitas serianas, pero de todas ellas habrá una que mida lo mismo que el lado AB. Lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es trazar una seriana de tal manera que mida lo mismo que AB. Entonces por acá trazamos la seriana BH con la condición que mida A minúscula también, ¿sí? Con este detalle pues ya el problema podríamos decir que se va resolviendo de a poquito. Solamente habría que completar ángulos y recordar los famosos triángulos isósceles, qué características tiene y qué es lo que debe cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, te invito a que te concentres en el triángulo HBA, ¿sí? Ese triángulo que está aquí de color amarillo, el triángulo HBA, si tú puedes notar, tiene dos lados iguales, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Si para esta A se le opone 32 grados, para esta A también se le debe poner 32 grados. Entonces aquí debe estar el 32 grados. Mira, estamos completando ángulos nada más. Ahora te invito a concentrarte en el triángulo BHD. En el triángulo BHD, que es el de color rojito, tú puedes darte cuenta aquí que tienes un ángulo exterior y un ángulo interior. Resulta que este ángulo exterior que está aquí es el resultado de la suma de dos ángulos internos. Es decir, este ángulo sumado con este otro ángulo me debe dar el ángulo de 32 grados. Como ya tenemos 16 grados, ¿cuánto nos faltaría? Nos faltaría 16 graditos. Ahí está. Lo que estamos haciendo es completar ángulo. Y fíjate, al completar el ángulo, notamos que aparece otro triángulo isósceles. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Si para este 16 grados se le opone A minúscula, para este 16 grados también se le debe poner A minúscula. Ya está. Ahora vamos a ver una pequeña observación que ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Recuerde que si usted tiene dos líneas de igual medida y ellas forman un ángulo de 60 grados, lo que va a ocurrir con esta figurita es que debe terminar como un triángulo equilátero. Entonces, esto solamente vamos a realizar cada vez que tengamos dos líneas iguales y ellas forman un ángulo de 60 grados. ¿Cómo debe terminar la figura? Como un triángulo equilátero.
Observe en el ejercicio. Tenemos CD y HD que son iguales, ¿no? Dos líneas iguales, y estas dos líneas iguales forman al ángulo de 60 grados, ¿no? Si usted suma 44 grados con 16 grados, la suma de ellos dos me sale 60 grados. Entonces tenemos dos líneas que forman al ángulo, tenemos dos líneas iguales que forman al ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cómo debe terminar la figura? Como un triángulo equilátero. Para ello vamos a trazar CH, ¿no? Trazamos CH y el triángulo que se forma debe ser un triángulo equilátero. Entonces, como ya sabemos que termina como un triángulo equilátero, lo único que hacemos es completar. Entonces, en esta esquina va a estar 60 grados, en esta otra esquina también. Los lados como tienen que ser iguales, ¿no? Si dos de ellos miden A minúscula, el tercer lado, HC, también tiene que ser A minúscula. Listo. Ahora, vamos por aquí. Observe el triángulo BHC. El triángulo BHC es el triángulo que está en el medio. Tú puedes darte cuenta que tiene dos lados iguales, ¿no? Esto también sería un triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Si para esta A se le opone el ángulo que está acá, cuya medida es X más 16 grados, entonces para esta A también se le debe poner el mismo ángulo, ¿no? O sea, X más 16 grados. Con ello ya el problema sale ya al toque nada más. ¿Por qué, profesor? Bueno, hay muchas formas de atacar al problema. Una de ellas sería completando este ángulo que está acá. Recuerde, joven, que este ángulo que está aquí usted lo puede conocer, ya que sabemos que la suma de todos estos ángulos me tiene que dar 180. Como tenemos 60 y 32, la suma de ellos me da 92 grados, ¿verdad? 92 grados para 180, faltaría 88 grados. Y listo, ¿no? Entonces ahí sumas, ¿no? X más 16 más X más 16 más 88 grados. La suma de ellos igual a 180 y así obtienes el valor de X, que te va a salir 30 grados. Eso sería una opción, ¿no? O en todo caso también puedes hacer esto. Ya sabemos que la suma de los tres me tiene que dar 180. Como tenemos 88, faltaría 90 y 92 grados. Esos 92 grados que están aquí los repartes en partes iguales. Significa que esto, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 46 grados, y esto también te tiene que dar 46 grados. De ahí te das cuenta pues que X más 16 grados es 46, ¿no? X más 16 grados es igual a 46 grados. En 16 pasaría a restar, bajas el X y la diferencia de ellos dos sería 30 grados. Y ya está el problema, ¿verdad? Pero no sería la única forma de atacar el problema. Hay otras formas. Y aquí también podemos utilizar el triángulo BCD, ¿no? El triángulo BCD, mira, a ver, vamos a sacar esto. El triángulo BCD, que es este triángulo que estoy pintando de rayas. Usted se puede dar cuenta, joven, con facilidad que este ángulo, sumado con este otro ángulo y sumado con este otro ángulo, la suma de ellos son ángulos internos, ¿no? Y sabemos por teoría que la suma de los ángulos internos se iguala a 180, ¿no? Resuelves la ecuación y el valor de X también te va a dar 30. Pero aquí yo voy a presentarte una forma de cómo atacar el problema. No digo que sea la mejor, pero puedes utilizarlo solamente con observar bien nada más el gráfico y te vas a dar cuenta, ¿no? Usted puede observar ahí una corbata Miche, posiblemente vea varios, ¿no? Pero debes enfocar bien a esa figurita. Y hablo de la corbata Michi que está aquí, ¿sí? Esa corbata Michi, si usted recuerda la propiedad, decía así: el ángulo que está acá sumado con el ángulo que está aquí, la suma de ellos dos debe ser igual, dice, ¿no? ¿A quién? A la suma de estos dos, ¿no? O sea, este ángulo que está acá más este ángulo que está por acá.
Entonces la suma de ellos dos debe ser igual a la suma de ellos dos, ¿no? Si ellos dos suman 76 grados, ellos dos también tienen que darme 76 grados. Entonces armamos una pequeña ecuación, ¿no? A ver, sumamos ellos dos. Si sumamos ellos dos, nos sale 2x más 16 grados. Lo tenemos por acá, 2x más 16 grados. Debe ser igual a la suma de estos dos, pero ellos dos suman 76 grados. En 16 pasaría al otro lado con signo cambiado. Bajas el 2x, resuelves esta diferencia y sale 60 grados. El 2 pasaría a dividir de donde el valor de x sería 30 grados. Listo. Ahí tienes tu respuesta. Muy bien.